Muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana, con el deseo del corazón para ustedes y para cada una de sus familias de paz y bienestar, de que sigamos este itinerario de la vida, siempre cultivando en este espacio la esperanza y con ello también pues los escenarios que la vida nos propone para cultivarlos y en ellos pues para hacernos cada día mejores seres humanos, mejores personas en el fondo. Entonces de eso se trata también nuestra semilla agustiniana. Hoy Agustín, bien interesante, va a proponer una semilla en un espacio que no habíamos trabajado antes en la semilla agustiniana. Es un poco el escenario pedagógico. Recordemos que Agustín fue maestro, Agustín era un hombre muy preocupado en su oficio de saber transmitir. Hay un libro que es uno de los diálogos de la juventud en los que él tiene un diálogo con su hijo Deodato acerca del maestro, y es un poco la inquietud a desarrollar, es esa cuestión si enseñar o aprender, o cómo enseñar y aprender. En fin, Agustín es muy interesado en que hay que saber aprender, y para aprender pues hay unas ciertas condiciones que implican un esfuerzo, ¿no? Entonces vamos a ver este texto que es interesante del libro de Magistre, y vamos a ver qué recabamos de él, qué sacamos de él para nuestra vida, que seguramente deja elementos bien interesantes. Miren, dice Agustín en este texto: ¿acaso pretenden los maestros que se conozcan y retengan sus pensamientos y no las materias que pretenden enseñar cuando hablan? ¿Por qué? ¿Quién hay tan neciamente curioso que envíe a su hijo a la escuela para que aprenda qué piensa el maestro? Una vez que los maestros han explicado las disciplinas, las leyes de la virtud y la sabiduría, entonces los discípulos juzgan por sí mismos si han dicho cosas verdaderas, examinando según sus fuerzas a aquella verdad interior. Entonces es cuando aprenden. Es bien interesante eso. Es todo un proceso en el que vamos aprendiendo. Vamos a ver el comentario patrístico, me parece que es fundamental hoy en este texto, que es un poco más técnico en algunas partes. No, ahora es un texto muy bonito que nos coloca en un ámbito completamente diferente, ya lo decíamos, a los que hemos venido tratando en las semillas. Una obra muy poco leída, el famoso de Magistro, que es otro de los diálogos propios de la época temprana de Agustín de Hipona. Estamos en el Agustín bastante joven, pero dice algo muy interesante que será utilizado para la pedagogía y tiene que ver cuando realmente se fija el conocimiento, cuando realmente se fija el conocimiento. Ahora bien, encontramos un Agustín que fija conceptos claros y profundos. Ahora, el aprendizaje se da, según Agustín, verdaderamente cuando las personas juzgan por sí mismas. Allí hay un aprendizaje, cuando la persona ha aprendido a juzgar por sí misma. Ahora bien, las cosas verdaderas las examinan con las propias fuerzas y se va creando una verdad interior. Entonces es cuando se aprende, dice Agustín. Cuando nos hemos apropiado de las herramientas, cuando nos las hemos hecho propias y cuando somos capaces de transmitirlas de una manera fluida, tranquila. Ahora, porque no se manda un niño al colegio
para que aprenda como el maestro, para que sepa lo que sabe el maestro, sino para que tenga una noción propia, para que le ayude a formar un criterio. Esto es bien interesante hoy, ¿no? Porque a veces da la impresión de que o a los maestros o a los mismos muchachos lo que hacen es pensar qué es lo que al maestro le gusta escuchar, entonces no van creando criterios propios, y esto me parece que es bien interesante. Ahora, son de estos textos que no necesitan mucha interpretación y que están diferenciando una actividad cognitiva fundamental que es el escuchar, y la otra, la creación, la capacidad de alimentar al hombre interior con el criterio propio. Crear hombres capaces de pensarse, capaces de una crítica constructiva hacia adentro y hacia afuera, eso diría yo. Ahora, no se trata de retener pensamientos entonces, ni de repetir, sino de una vez están las bases dadas, y que se examine con las propias fuerzas aquello que se ha de llamar la construcción del pensamiento, del conocimiento, perdón. O sea, es ver qué herramientas tenemos, qué elementos tenemos para construir un conocimiento, ¿no? El conocimiento es una apropiación del sujeto de la ciencia, y el hombre que sabe y conoce es aquel que logra apropiarse de lo que entiende. En la medida en que nos apropiamos de las herramientas y de lo que entendemos, vamos a poderlo transmitir. Es muy interesante. Es casi todo lo contrario a lo que la historia misma de la iglesia nos presenta por siglos, ¿no? La iglesia era la única que leía las escrituras durante mucho tiempo, era la única que conocía el latín, y la interpretación era, por lo tanto, solo de ella. O sea, en la medida en que el creyente se acerca a la escritura, se acerca a la experiencia de Dios, no se le enseña, sino que se le va aprendiendo, y por eso hoy en día en la pedagogía contemporánea se habla de enseñanza-aprendizaje y no solamente de enseñanza, que muchas veces nos dedicamos a una enseñanza, pero no nos interesa que se aprenda, que se apropie, que se haga, que se convierta en algo de dominio propio. Ahora, nos deja ver un Agustín que ya mostraba un alcance profundo y enriquecedor para los procesos mismos del aprendizaje. Entonces, Agustín se planteaba problemas que hoy vamos a ver a continuación preocupan, ¿no? Ahora bien, hoy Agustín nos hace ver la importancia del papel del maestro como guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. La figura del maestro, su función y la presencia del alumno. Hace caer en la cuenta Agustín que muchas veces se cae en la tentación, en el caso del maestro, de formar el alumno para ser un repetidor sin más de sus criterios y posiciones. Muchos pretenden que sus alumnos sean solo una prolongación de sus enseñanzas, que se limiten a repetir sin más y sin criterio propio lo dicho por el maestro, repetidores, pero que no escudriñan, pero que no profundizan, pero que no van construyendo un criterio propio. Para Agustín, esto no es el ideal. El papel del maestro es ofrecer en el área que le corresponde elementos de juicio al alumno para que éste construya el edificio del saber y enriquezca su objeto de conocimiento. Esto es bien interesante. O sea, si yo voy a estudiar ingeniería, los maestros me van a conducir sobre las pautas, sobre principios generales, sobre las metodologías, sobre todo lo necesario, pero yo de ahí tengo que enriquecer lo que he recibido. O sea, de hecho hablamos de una formación permanente y en todas las áreas del saber.
no nos vamos a quedar solamente con eso que recibimos, sino que lo tenemos que apropiar y lo tenemos que enriquecer para dejar algo mejor a los otros, ¿no? Bien interesante. Entonces, el papel del maestro es ofrecer en el área que le corresponde elementos de juicio al alumno, ¿no? Así lo manifiesta Agustín. ¿Acaso pretenden los maestros que se conozcan y retengan sus pensamientos y no las materias que pretenden enseñar cuando hablan? ¿Pretende el maestro solamente enseñar lo suyo? ¿O el maestro lo que quiere es dar herramientas para que cada uno, haciendo lectura de ellas, cree un juicio, un criterio propio y pueda dialogar con propiedad? Esto me parece que es muy, pero muy importante, querida comunidad. Bien interesante, sigamos profundizando un poco y siempre eso es como una espiral, vamos volviendo un poco sobre lo mismo, pero vamos tratando de descender. Bien interesante la dirección que da Agustín al deseo que asumen los padres en el estudio de sus hijos. ¿Yo para qué mando a mi hijo a estudiar? Esto es bien interesante. Ahora, no buscan sin duda que el estudio de sus hijos se reduzca a ser repetidores del profesor y de su pensamiento, ¿no? No, yo busco que mi hijo salga adelante, que mi hijo figure, que mi hijo construya algo también con criterio, obviamente, de la enseñanza que recibe de sus maestros, pero no a repetir solo lo del maestro, porque entonces se quedaría en un círculo donde no se avanza ni el objeto de conocimiento, ni la satisfacción de la búsqueda personal. Ahora, la función del maestro es proveer, como decíamos, a educar en la disciplina, eso es bien interesante, y en la inquietud, la pasión del alumno por el estudio y hacer que proponga nuevas tesis, nuevos caminos de solución a los problemas. Esto es interesante, hacer que el alumno obtenga una disciplina, proponerle unas metodologías, al final hasta el alumno podrá escoger cuál va a ser su mejor camino después de tener las herramientas, que proponga nuevos cuestionamientos, nuevas tesis, que proponga nuevos caminos de solución. Y en esta fase de experimentación, equivocaciones vienen, pero es el buscar, avanzar y no quedarnos solo con lo que recibimos, sino gerenciarlo, administrarlo, potenciarlo, hacerlo mejor, ¿no? Bien interesante esto, ¿no? Así lo dice Agustín, porque ¿quién hay tan neciamente curioso que envía a su hijo a la escuela para que aprenda solo lo que el maestro? No tiene sentido eso, ¿no? Otro elemento que vale la pena notar y que deja ver en modo claro es la formación de la conciencia crítica, que no solo se conforme sin más con lo que se le da, se le motiva a que investigue, que cuestione, que analice, que juzgue por sí mismo, obviamente con fundamento en fuentes confiables y que creen posiciones serias y no meros subjetivismos. Esto es bien interesante. Una conciencia crítica, esto es bien, que le motive a que investigue, a que sepa hacer preguntas, a que sepa cuestionar, a que analice, a que se arriesgue a un juicio equilibrado, obviamente, atendiendo a fuentes fidedignas, a lecturas, a comparaciones, lo vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, bien interesante, Paulo Freire, el de la famosa educación popular, es bien interesante, define la conciencia crítica como la capacidad de intervenir en la realidad para cambiarla. Una conciencia crítica no es una criticona. Una conciencia crítica es la que ve la realidad en muchos de los aspectos y la ve allí no solamente para mirarla, para estudiarla, para pensarla, sino también para transformarla. Entonces, esto es muy interesante. Ahora bien, de esto se desprende que un pensamiento crítico es bien interesante, es la capacidad para deliberar y discernir que desarrolla un sujeto con el fin de formar un juicio propio sobre diversos asuntos, evitando los dogmas y adoptando una postura crítica. Esto es bien interesante. Es
Alguien, un pensamiento crítico es el que sabe leer de todo, pero es el que sabe separar, es el que sabe identificar el pensamiento y a partir de ahí va construyendo lo propio. Esto es muy interesante. Y ahí se crea una conciencia crítica, no quedándose en dogma, no quedándose estáticamente en una cosa, sino en saber descubrir y encontrar la verdad en diferentes escenarios y a partir de ahí comenzar a construir. Crítica desde el punto de vista filosófico o simplemente social, es decir, volvemos al punto, una conciencia crítica, ¿qué características podría tener? Y que son muy importantes en la formación que demos a los hijos, a los alumnos, a los jóvenes, es decir, discernir, saber separar, analizar, buscar y encontrar diferencias y analogías que hay entre los diferentes conceptos o teorías, obras, ideas, creencias, que a través del pensamiento y el criterio, solamente a través de ellos nos permiten buscar y encontrar zonas claras y oscuras. Yo veo un problema, veo lo que hay y las herramientas que tengo me permiten ver lo claro y lo oscuro de la situación. Esa es una conciencia crítica y que me permite entrar a aportar en los escenarios tanto de la sociedad como de nosotros mismos. Yo creo que esto es bien importante, ¿no? Hoy Agustín nos invita a eso, a indagar, a buscar, a saber cuestionar. Hoy tenemos una cuestión que es preocupante, algo que se conoce como la opinión pública publicada. ¿Cuál es la opinión que yo tengo? Lo que opinan todos los demás. No porque yo tenga que ir en contra de todo lo que dicen los demás, no señor, sino que simplemente si mi opinión es solamente lo que dice los noticieros, solamente lo que dice tal o cual, y me matriculo y no tengo la inquietud de saber confrontar, de saber leer diferentes versiones, de saber entrañar dónde hay y qué interés hay detrás de cada cosa que se nos presenta. Entonces, si yo no construyo a partir de ahí, me convierto en un repetidor de palabras donde no voy a poder sentar una crítica propia. Y así sucede en la vida, con las cosas, con las personas, con lo que hacemos, ¿no? Pidámosle pues al Señor que nos ayude a tener un espíritu claro para saber hacer lectura de la vida personal, lectura de la familia, lectura de la realidad social y que podamos en ella pues avanzar. Bueno, saludo como siempre, agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da de compartir este escenario. Saludo a Nubiecita, a Nubia González, a don José Lemus. Muy buenos días, don José. Me encanta saludarlo. A Amparito Navarro y a Verónica Díaz y a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión de la Semilla Agustiniana. Hoy estuvo un poco técnica sobre estos escenarios, pero me parece que son importantes, ¿no? Porque ayudarnos a pensar, a construir un pensamiento crítico, me parece que es algo muy, pero muy importante en una época donde pensar se ha vuelto algo como tan extraño, donde solamente vivimos y nos dejamos vivir por lo que tenemos y no pensamos absolutamente nada. Entonces nos vemos en horas de la tarde, si Dios quiere, a las 3 de la tarde, la Santa Eucaristía, hora de Filadelfia, 2 de la tarde, hora de Colombia y otros países. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. Muchas gracias por haber compartido esta semilla con nosotros.